Eran las 4 de la mañana cuando golpearon mi puerta. 3 golpes, secos, sin pausa entre ellos. El tipo de golpes que no son de alguien que viene a saludar. Me senté en la cama. El cuarto estaba oscuro, menos por la línea de luz del pasillo que se colaba por debajo de la puerta. El Hotel Libertador de Cusco es silencioso a esa hora, o debería serlo. 3 golpes más. Esta vez, más fuertes. Me levanté, me puse la bata y abrí la puerta. Era Alonso, mi hijo, con la ropa de ayer todavía puesta, con los ojos de alguien que lleva horas sin dormir, y con Luciana en brazos, mi nieta de 7 años, dormida, con la cabeza apoyada en el hombro de su papá. «Mamá», dijo en voz baja, «¿podemos pasar?» Los dejé entrar sin preguntar nada, porque cuando un hijo tuyo llega a las 4 de la mañana con tu nieta dormida en brazos, las preguntas pueden esperar 5 minutos. Acosté a Luciana en mi cama, le tapé los pies con la colcha, y, cuando me giré, Alonso estaba parado junto a la ventana, mirando los tejados de Cusco. Tenía esa manera de pararse que tiene desde chico cuando algo le pesa, los hombros un poco caídos, las manos en los bolsillos. «¿Qué pasó?», le pregunté. Silencio. «Alonso, ¿dónde está Karina?». No respondió de inmediato, y eso me dijo más que cualquier respuesta. «Mamá», dijo al fin, «creo que me equivoqué en muchas cosas». Me senté y esperé, porque los hijos que llegan a las 4 de la mañana con esas palabras necesitan que uno espere, no que uno pregunte. Si estas historias les llegan, suscríbanse y activen la campanita para no perderse lo que pasó. Hola, soy Elvira Suárez de Montiel, 64 años, Lima, Perú. Viuda de Reinaldo Montiel desde hace 4 años, y madre de un hijo cuya esposa, esa semana, decidió que yo ya no era parte de los viajes de familia. Si alguna vez los excluyeron sin explicación de algo que era suyo, quédense conmigo. Porque esa noche en Cusco no salió como Karina esperaba. Les cuento esto ahora porque ya pasó un año desde esa noche en Cusco, y porque la semana pasada una mujer me paró en el mercado de Surquillo. Me dijo que le había pasado algo parecido, que se sentía invisible dentro de su propia familia, que no sabía si exageraba. Le dije que no exageraba, y que a veces las cosas se resuelven solas en la noche más larga del viaje. Pero para entender lo que pasó esa madrugada en Cusco, tengo que contarles algo que pasó 2 días antes de que saliera el vuelo, algo que escuché sin querer y que no debí haber escuchado, o tal vez sí debí. Estaba en el pasillo del 2º piso buscando el cuarto de Alonso para devolverle un cargador que había dejado en mi mesa. La puerta estaba entreabierta y escuché la voz de Karina adentro, hablando por teléfono, con esa manera de hablar cuando cree que nadie la oye. «Ningo cercano ni tía que terine para dinamambianam». Le decía a alguien que el departamento de Miraflores era el tema pendiente, que Alonso tenía que entender que su madre no podía seguir teniendo ese nivel de control, que un departamento en Miraflores era un ancla, que ancla se traduce en poder y que el poder hay que reorganizarlo. Me alejé del pasillo sin hacer ruido, con el cargador en la mano, y bajé las escaleras despacio, pensando en esa palabra, ancla. Tengo que contarles desde el principio, porque el principio no fue ese viaje, fue mucho antes. Karina Ponce tiene 34 años y una manera de entrar a los cuartos que los achica. No porque sea grande físicamente, sino porque ocupa el espacio de una manera que no deja mucho para los demás. Alonso la conoció hace 5 años, en una empresa de importaciones donde trabajaban los dos. Me la presentó un domingo en casa, puntual, con una botella de vino que costaba más de lo que yo gasto en una semana de mercado y con una sonrisa que era correcta en todo, demasiado correcta. Esa noche cuando se fueron, mi hermana Perpetua me llamó y dijo, «Guapa», dije. «Sí», dijo Perpetua, «muy guapa». Y me reí. Pero la segunda pregunta de Perpetua se quedó en el aire. El primer año Karina hizo los esfuerzos correctos. Me invitaba a comer, me preguntaba por mi salud, mandaba fotos de Luciana apenas nació. Eran gestos que yo recibía con gratitud y con esa pequeña alerta que uno aprende a no ignorar después de los 60, porque los gestos correctos y el calor verdadero no son lo mismo. Y el cuerpo lo sabe, aunque la mente tarde en nombrarlo. El segundo año, los gestos se volvieron más espaciados. Las invitaciones a comer se convirtieron en mensajes cortos en WhatsApp. Las fotos de Luciana llegaban cuando yo las pedía, no solas. Una tarde, llamé a Alonso para preguntarle si podía pasar a ver a Luciana esa semana. «Déjame ver con Karina», me dijo. «Déjame ver con Karina», como si ver a su propia madre necesitara aprobación. Esa noche le conté a Perpetua.
Elvira, estás exagerando, dijo. Alonso trabaja mucho, Karina también. Tienen una niña chica, tienes que entender que las parejas jóvenes necesitan su espacio. ¿Qué espacio necesitan para que yo vea a mi nieta?, le pregunté. Perpetua no respondió. Y ese silencio fue una respuesta también. Guardé esa llamada en la memoria. Pero hay algo que también tengo que contarles, porque si solo cuento lo malo, la historia no es completa. Hubo un año en que Karina fue diferente, el tercer año. Cuando Luciana tenía 4 años, y yo me fracturé el tobillo bajando las escaleras del mercado. Karina me llamó esa misma tarde en que se enteró. ¿Cómo estás, Elvira? Mal del tobillo, bien de todo lo demás, le dije. Se rió, una risa real, no la de las reuniones de familia. Los 3 días que estuve sin poder caminar bien, Karina me mandó comida con Alonso. Una vez vino ella misma, se sentó en la sala, tomó café, hablamos 40 minutos de cosas que no tenían que ver con Alonso ni con Luciana. Sobre Arequipa, donde ella creció, sobre el volcán Misti, que se ve desde la ciudad, sobre su madre, que murió cuando ella tenía 12 años. Esa tarde pensé que me había equivocado, que la distancia era circunstancial, que debajo de esa frialdad había una persona que podíamos conocernos de verdad. 3 semanas después, volvió a ser como antes, sin explicación, sin que yo pudiera entender qué había cambiado. Como si esas 40 minutos en mi sala hubieran sido una excepción, y la excepción se hubiera cerrado sola. Por eso, cuando me dijeron que ya no podía viajar con ellos, me dolió de esa manera específica, la del que ya creyó una vez y sabe lo que perdió. Como guardo las cosas que me duelen, pero que todavía no sé cómo nombrar. Don Reinaldo y yo teníamos pendiente Cusco desde hace 12 años. Lo habíamos planeado 2 veces. 2 veces algo pasó. Una vez fue la operación de su rodilla. La segunda vez fue la enfermedad que lo fue llevando despacio, y Cusco quedó pendiente. Como quedan pendientes muchas cosas, cuando la vida no da el tiempo que uno cree que tiene. Cuando Alonso me dijo que iban a Cusco en las vacaciones de julio, sentí algo que no supe exactamente cómo describir en ese momento. Una mezcla de alegría por él y de algo que dolía, sin tener nombre preciso. Cusco era de Reinaldo y mío, y ahora iba a ser de Alonso, Karina y Luciana, sin mí. No lo dije así, lo guardé. 3 semanas antes del viaje, Alonso me llamó. «Mamá, ¿te gustaría venir con nosotros a Cusco?» Me quedé quieta un segundo. «Claro», le dije. «Seguro no estorbo». «Para nada, mamá. Luciana pregunta por ti todo el tiempo». Esa noche dormí bien por primera vez en semanas. Me senté en la cama con la maleta abierta en el piso y empecé a doblar la ropa despacio, como hacía Reinaldo antes de cada viaje. Él doblaba todo 2 veces. Decía que la ropa bien doblada viaja mejor, que parece tontería, pero que tiene una lógica, que las cosas bien guardadas llegan mejor que las que van a medias. Abrí el cajón donde guardo el pañuelo, azul oscuro, de seda, el que Reinaldo usaba cuando viajaba. Lo doblé igual que él lo doblaba, en 4, sin aplanar lo demás, y lo puse encima de todo en la maleta, como si fuera lo primero que necesitaría al llegar. Saqué ese pañuelo del cajón y lo metí en la maleta, como si él viniera también. 2 semanas después, Alonso me llamó de nuevo, con una voz diferente. «Mamá, mira, surgió un problema». «¿Qué pasó?» «El hotel ya no tiene la suite familiar disponible. Tuvimos que cambiar la reserva. Tomamos 2 cuartos separados para Karina y yo con Luciana, pero no alcanzó para un tercero». «Alonso», dije despacio, «me estás diciendo que ya no voy». «Mamá, no es que no quiera. Me estás diciendo que ya no voy». Silencio. Karina dice que el presupuesto, colgué. Fue la primera vez en 39 años que le colgaba el teléfono a mi hijo. Me senté en la cama, con el pañuelo azul de Reinaldo en las manos, y estuve sentada ahí mucho tiempo. Al día siguiente, Alonso vino a la casa, solo. Sin Karina, eso ya me dijo algo. «Mamá, quiero explicarte». «Siéntate», le dije. Me explicó que Karina sentía que los viajes en familia eran más difíciles cuando venía yo, que Luciana se desconectaba de ellos y se pegaba a mí, que Karina quería tiempo a solas con Alonso y con su hija, que era algo que había conversado con una psicóloga, y que los límites en las familias son saludables. Límites, una palabra que puede significar muchas cosas. Cuando viene de un médico, significa salud. Cuando viene de un abogado, significa protección. Pero cuando viene de una nuera hablando sobre su suegra, puede significar exclusión, con un nombre que suena a manual de autoayuda.
No se lo dije a Alonso, todavía no, porque hay conversaciones que necesitan el momento correcto, y ese día Alonso todavía no estaba listo para escuchar, solo estaba listo para explicar. Dependiendo de quién la use y a costa de quién, lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le pregunté una sola cosa: ¿esto lo decidiste tú o lo decidió Karina? Alonso bajó la vista, y eso fue suficiente respuesta. Esa tarde, después de que se fue, me quedé parada en la puerta, viendo la calle. El sol de las 5 caía oblicuo sobre los techos de Surquillo, el mismo sol de todos los días, el mismo barrio. Y sin embargo, todo se sentía como si algo hubiera cambiado de lugar. Abrí el cajón del escritorio, saqué el cuaderno y anoté la fecha, las palabras de Alonso sobre la psicóloga, los límites y el momento exacto en que bajó la vista cuando le pregunté si era su decisión. Eso también es información. Después, llamé al doctor Omar Lescano, nuestro abogado de familia desde hace 15 años, primero de Reinaldo, ahora mío. Le pregunté algo que me había estado rondando desde hace meses, algo sobre el departamento de Miraflores que Reinaldo había dejado a mi nombre, sobre si alguien había hecho consultas o trámites relacionados con él sin mi conocimiento. El doctor Lescano me dijo que revisaría y que me llamaría. No sé por qué llamé al abogado ese día y no antes. Tal vez porque cuando tu hijo te dice que ya no puedes viajar con su familia, algo en la cabeza empieza a conectar puntos que antes no quería conectar. Llamé a Perpetua esa misma semana. Necesitaba contarle. O tal vez necesitaba que alguien me dijera que no estaba exagerando, porque después de tanto tiempo escuchando que sí exageraba, una empieza a dudar de su propio juicio. Perpetua escuchó todo: el viaje cancelado, la conversación con Alonso, lo de los límites saludables, lo de la psicóloga. Cuando terminé, Perpetua dijo: Elvira, Karina tiene razón en que las parejas necesitan espacio. Perpetua: no, escúchame. Ustedes llevan 15 años juntos, tú y Alonso. Él tiene que construir su propia familia ahora. Eso incluye poner límites, aunque duelan. ¿Y el departamento de Reinaldo? Dije. ¿Qué tiene el departamento? Nada. Olvídalo. Colgué sin pelear, sin decirle lo que pensaba. 2 días después, llamé a una amiga de la infancia que vive cerca de Perpetua. Le pregunté, de pasada, si había visto a mi hermana últimamente. Sí, me dijo. La vi el martes en el restaurante de la esquina. ¿Sola? No, con una chica joven, muy guapa, rubia, de Alonso. Ahí estaba, rubia de Arequipa, Karina. No era la primera vez. Lo supe después, pero no era la primera vez. Karina y Perpetua habían almorzado 3 veces en 2 meses, sin decirme. Y en esos almuerzos, Perpetua había recibido la versión de Karina, la versión donde yo era una madre que no soltaba a su hijo, la versión donde el departamento de Miraflores era símbolo de control, la versión donde los límites eran necesarios y yo los resistía. Y Perpetua, que me conoce hace 64 años, había elegido creerle a la versión que no era la mía, porque en ese momento entendí algo sobre Perpetua, que mi hermana menor llevaba semanas almorzando con Karina. Lo supe después, no ese día, pero el cuerpo ya lo sospechaba, porque Perpetua nunca había defendido a una nuera antes de conocerla bien, y esta vez hablaba como alguien que ya había escuchado la otra versión de la historia. Cornora, ¿alguna vez sintieron que alguien de su propia familia estaba del lado equivocado? Cuéntenme en los comentarios, los leo todos. Y si estas historias les llegan, suscríbanse para no perderse lo que pasó esa noche en Cusco. El doctor Lescano me llamó 4 días después, con esa voz calmada que tienen los abogados cuando quieren que uno no se altere antes de escuchar. Señora Elvira, dijo, hice las consultas que me pidió. Y, dije, hace 2 meses, alguien solicitó información sobre el departamento de Miraflores, sobre los requisitos para transferir una propiedad conyugal en caso de sucesión. Me quedé fría. ¿A nombre de quién se hizo la consulta? A nombre de Alonso Montiel, pero la dirección de contacto no era la de su hijo. No tuve que preguntarle cuál era, ya lo sabía. Doctor, el departamento está protegido completamente, dijo. Reinaldo lo inscribió con una cláusula de uso vitalicio a su nombre. Ninguna transferencia puede hacerse sin su firma y su presencia física. ¿Eso lo sabía Alonso? Debería saberlo, señora Elvira. Estuvo presente cuando firmamos los documentos. Colgué. Me fui a la cocina,
Puse agua a hervir que no usé para nada, y me quedé parada junto a la ventana, viendo la calle de Surquillo, pensando en Reinaldo, en que él lo había previsto, no con desconfianza de Alonso, sino con esa sabiduría tranquila que tenía para entender que la vida da vueltas y que las vueltas de la vida necesitan documentos. Guardé el pañuelo azul en el cajón. Me senté en la cocina, con el teléfono en la mesa, y pensé en la cláusula, en que Reinaldo la había pedido como si supiera, como si hace 19 años, cuando firmábamos los papeles del departamento, algo en él ya hubiera visto, que la vida da vueltas que no se anuncian, que las personas cambian, que los afectos se complican, que los hijos, a veces, necesitan que sus padres los protejan de sus propias decisiones. Reinaldo era contador. Los contadores saben que los números no mienten y que los papeles firmados duran más que las intenciones. Eso fue exactamente lo que dejó. No dinero, claridad. Y decidí algo, que iba a ir a Cusco, sola, con mi propia reserva, con mi propio dinero, en el mismo hotel donde ellos iban a estar. No para perseguirlos, sino para estar donde debía haber estado desde el principio. El Hotel Libertador está en la Plaza de Armas, piedra colonial, techos altos, pasillos que huelen a madera y a siglos. El tipo de hotel que Reinaldo habría elegido si hubiéramos llegado. Llegué un día antes que ellos. Pedí la suite del tercer piso con vista a la plaza. La pedí con el nombre de Reinaldo en mente, sin decírselo a nadie. El primer día, caminé sola por el Cusco que Reinaldo y yo habíamos planeado caminar juntos. El mercado de San Pedro, la calle Hatunrumi-Yok con sus piedras incas que los siglos no movieron, la plaza a las 6 de la tarde, cuando la luz se vuelve de ese color particular que solo existe en la sierra. Lloré 2 veces, una en el mercado, una en la plaza. Rápido, sin drama, como llora la gente que aprendió a hacerlo sola. Al día siguiente llegaron Alonso, Karina y Luciana. Los vi cruzar el lobby desde el sillón donde estaba tomando mi café. Karina primero, con una maleta grande y los lentes oscuros puestos, a pesar de que estaban adentro. Alonso detrás, con Luciana de la mano. Luciana, que vio el lobby y abrió los ojos grandes, que quiso correr hacia las columnas de piedra, y que Karina la jaló del brazo sin mirarla. «Quieta», dijo. Luciana se quedó quieta, con esa obediencia de los niños que aprendieron que entusiasmarse tiene consecuencias. No me vieron, o, si me vieron, decidieron no verme. Lo dejé pasar, terminé mi café y subí a mi cuarto. Esa noche cenamos en el mismo restaurante del hotel. Ellos, en una mesa al fondo, yo, en una mesa cerca de la ventana. Luciana me vio cuando llevaban el postre, se levantó sin pedir permiso y corrió hacia mí. «¡Abuela!». La agarré antes de que se tropezara. «¿Qué haces aquí, mi amor?» «Vine a conocer Cusco», le dije. «Igual que nosotros, igual que ustedes», dije. Karina se levantó de la mesa. Caminó hacia donde estábamos, con esa calma que no es calma, sino control. «Luciana, ven a terminar tu postre». «Pero abuela está aquí, mamá». «Ya sé, ven». Luciana me miró. Yo le sonreí. «Ve, mi amor». Karina me miró un segundo antes de girar. Ese segundo duró más de lo que los segundos deberían durar. No era hostilidad directa. Era el reconocimiento de que yo existía en ese espacio y de que eso era un problema que no había podido resolver, sin decir nada. Ese silencio que pesa más que cualquier frase. Alonso no se movió de su mesa. Al día siguiente fue la excursión al Valle Sagrado. Salían a las 7 de la mañana. El guía los recogía en el lobby. Karina tocó mi puerta. Abrí. Ella estaba sola, con una expresión que no era hostil, era calculada. «Elvira», dijo. Era la primera vez que me hablaba directamente en todo el viaje. «Entiendo que viniste por tu cuenta y tienes todo el derecho, pero me gustaría pedirte que no te acerques a Luciana durante esta semana. Estamos trabajando en la dinámica familiar y la presencia tuya la confunde». La dinámica familiar la confunde. Una abuela confunde a su nieta. Me tomé 3 segundos antes de responder. «Karina», le dije, «entiendo lo que me estás pidiendo. Y te voy a pedir que tú entiendas algo también. Luciana es mi nieta. Y mientras estemos en el mismo hotel, si ella me busca, no la voy a rechazar». «Elvira, estamos pensando en el bienestar de nuestra hija. Eso no está en discusión. Lo que sí está en discusión es que mi bienestar
y el de Luciana conmigo, no les pertenece decidirlo a ustedes. Se fue sin responder. Cerré la puerta, me apoyé en ella y respiré despacio. Fui al baño, me mojé la cara con agua fría y me miré en el espejo un momento, como hace uno cuando necesita recordar quién es, antes de que llegue la siguiente cosa. Bondismonento, bonambre, el mismo que llevo en la cartera siempre, y anoté la hora, las palabras exactas de Karina, la fecha, el nombre del hotel. Reinaldo me enseñó que la memoria honesta necesita ayuda, que lo escrito con fecha vale más que lo recordado. Eso también se lo voy a agradecer siempre. Bontizantayenda. Esa tarde, Alonso tocó mi puerta, pasó, se sentó, y por primera vez en meses, me miró sin esa incomodidad que lo había rodeado los últimos tiempos. Mamá, dijo, Karina me contó lo que hablaron. Y, que tienes razón, que Luciana no tiene que pagar las cosas entre adultos. Lo miré. ¿Eso lo piensas tú o te lo dijo Karina que pensaras? Alonso dudó, y esa duda me dijo todo. Hay familias donde las heridas llegan muy educadas, con palabras de psicóloga, con argumentos que suenan a salud, pero que duelen exactamente igual que los gritos. Si alguna vez sintieron eso, cuéntenme, porque esta historia todavía no terminó. Esa noche Alonso y Karina discutieron. Yo no lo supe en el momento. Lo supe cuando Alonso me lo contó después. Pero la discusión empezó cuando él le dijo lo mismo que me había dicho a mí, que Luciana no podía pagar las cosas entre adultos. Karina le dijo que él siempre ponía a su madre primero. Alonso le dijo que no era cuestión de primero ni de segundo. Karina le dijo que el departamento de Miraflores era el problema real, que mientras su madre tuviera ese departamento, siempre habría una forma de control. Alonso me contó todo esto 3 horas después, a las 4 de la mañana, golpeando mi puerta con Luciana dormida en brazos. Entonces, el departamento sí era parte de esto, le dije. Alonso asintió. Desde hace tiempo, mamá. Karina creía que yo podría convencerte de... Se detuvo. ¿De qué, Alonso? De hacer una donación en vida para que cuando tú mueras, el trámite sea más simple. Me quedé quieta. Donación en vida. 3 palabras que suenan simples, que en un notario significan una firma, que en la práctica significan que yo entrego lo mío antes de morir. ¿A nombre de quién? ¿Con qué condiciones? ¿Con qué garantías? Ninguna, si el que la pide ya tiene acceso a las cuentas. Alonso, dije, ¿tú sabías lo de la consulta al registro? ¿Qué consulta? Hace 2 meses, alguien consultó el registro del departamento, a tu nombre, desde el correo de Karina, sobre los requisitos para transferir propiedad conyugal. Alonso se quedó muy quieto. Esa quietud que no es tranquilidad, es procesamiento. Yo no hice ninguna consulta, dijo. Lo sé, le dije. Luciana dormía en mi cama. La luz del pasillo seguía entrando por debajo de la puerta. El pañuelo de Reinaldo estaba en mi maleta. Alonso, le dije, hay algo que debes saber sobre el departamento. Le expliqué lo que el doctor Lescano me había explicado, la cláusula de Reinaldo, la consulta que habían hecho 2 meses atrás, la dirección de contacto que no era la de él. Alonso escuchó sin moverme la mirada. Cuando terminé, no dijo nada por un momento. Después, dijo, mamá, yo no sabía lo de la consulta. Lo sé, le dije. ¿Cómo lo sabes? Porque si lo hubieras sabido, no habrías venido a golpear mi puerta a las 4 de la mañana. Alonso apoyó la cara en las manos y se quedó así un momento, largo. El cuarto estaba en silencio, solo la respiración tranquila de Luciana en la cama, y ese sonido de una ciudad dormida que llega por las ventanas de los hoteles viejos. El último día en Cusco, Luciana y yo caminamos juntas por la plaza. Alonso venía detrás. Karina no había salido del cuarto ese día. Luciana me tomó la mano. Abuela, ¿por qué a veces los adultos se enojan? La miré. ¿Cuándo se enojan, mi amor? Cuando hablan de la casa. Me quedé quieta un segundo. Apreté su mano. Porque los adultos, a veces, se preocupan por cosas que no tienen solución fácil. ¿La casa tiene solución? Sí, le dije. La casa está muy bien cuidada. Alonso caminó hasta ponerse a mi lado, y los 3 seguimos caminando sin decir más, por la plaza de Cusco, que Reinaldo y yo nunca llegamos a caminar juntos, pero que ese día caminé con su nieta de la mano, con su hijo al lado, y con su pañuelo doblado en el bolsillo de mi saco. Karina y Alonso están trabajando las cosas con un terapeuta de pareja. Eso me lo dijo Alonso 2 semanas después de regresar a Lima. No sé qué va a pasar. No es mi decisión, ni debería serlo. Lo que sí es mi decisión es el departamento de Miraflores,
que sigue a mi nombre, con la cláusula de Reinaldo, con el doctor Lescano al teléfono si algo cambia. No porque desconfíe de Alonso, sino porque Reinaldo me enseñó que los documentos no son desconfianza, son claridad, y la claridad protege a todos, también a los hijos. Perpetua me llamó un mes después. Elvira, me dijo, creo que me equivoqué. ¿En qué? Dije. En haberles dado la razón sin escucharte bien. La escuché. ¿Me perdonas?, preguntó. Ya lo hice, le dije, pero la próxima vez que Karina te invite a comer, cuéntame. Perpetua se rió, eso sí. El pañuelo de Reinaldo está en el cajón, azul oscuro, de seda, con ese olor que ya casi no tiene, pero que todavía busco cuando lo toco. Hay cosas que uno hereda de los que se fueron, que no caben en ningún inventario. La manera de ver las cosas, la paciencia para esperar el momento correcto, la certeza de que los documentos son más duraderos que las intenciones. Reinaldo me decía siempre que la familia no se cuida con silencio, que el silencio protege la comodidad, no a las personas, que hay una diferencia enorme entre las dos cosas y que esa diferencia es exactamente la que separa a las familias que duran de las que se rompen pensando que estaban cuidándose. Dame se cuida con claridad. Esa claridad fue lo que me cuidó a mí y lo que terminó, sin querer, cuidando también a Alonso. Dame se cuida con colocho mazaprinos. La familia es sagrada, pero el respeto también lo es.